controversias contractuales. Bueno, yo feliz de estar aquí y además música para mis oídos lo que he oído hoy. Primero que todo quiero agradecer a Colombia Compra, a la Agencia de Defensa Jurídica, un saludo y un abrazo especial al doctor Camilo Gómez, al doctor Omeara, mi privilegio dada la edad es Josecito, y a Felipe de Vivero, mi edad me permite decirle Fi. Les agradezco este espacio de media hora para un tema absolutamente controversial. Pero estaba diciendo que lo que le estoy oyendo al doctor Omeara y al doctor Camilo Gómez es música para mis oídos, porque es que resulta que no hay nada más sospechoso que conversar con el otro. En este país se volvió así. Es más, Josecito, te cuento un chisme. Cuando estábamos en la comisión redactora de la ley 80, tuvimos como las ganitas, no pudimos hacerlo, de poner la transacción y los mecanismos de solución de controversias como obligatorios, pues hubiera sido inconstitucional y por eso dijimos no se podrán limitar, etcétera. Pero la verdad es que la utilización de los mecanismos de solución de controversias es absolutamente fundamental para evitar el desangre del Estado, de los particulares, en la parálisis de la contratación de las obras, que se quede todo por la mitad del camino, porque esto realmente es un desastre. El tema que me ha tocado hoy, pues comentar con ustedes, está muy relacionado con lo que estaba diciendo el doctor Camilo Gómez y el doctor Omeara, y se nos ha vuelto un misterio, se nos ha vuelto un lío que me gustaría pues empezar a desenmarañar en este ratico que tengo. La figura del arbitramiento en materia administrativa tiene su chiste, no lo debería tener, aclaro, pero tiene ahí sus enredos que desde ya les digo, no comparto en absoluto. No estoy de acuerdo con las leyes que lo regulan, ni con las sentencias del Consejo de Estado, ni las de la Corte, ni las de nada. Y por eso mi propuesta al final va a ser la necesidad urgente de hacer una reforma legal. ¿Para qué? Para cumplir con la Constitución. Es que me daría casi pena decir, pero la regulación que hay casi que es inconstitucional en mi humilde sentir. La figura del arbitramiento por primera vez se empezó a hablar por allá tal vez en la ley 105, desde 1890. Pero ojo, la Constitución del 91 eleva la figura del arbitramiento a nivel constitucional. Y mucho cuidado, en ninguna parte, en ningún sitio aparece ninguna limitación para los árbitros en materia estatal. No aparece, eso se lo inventó la ley y ahorita vamos a ver de dónde sale esa cosa. El arbitramiento hoy está regulado por la ley 1563 y básicamente habla de dos figuras. El arbitraje ad hoc, que no lo entiende ni un brujo, que es directamente regulado por los árbitros. Yo nunca lo he entendido, creo que no ha habido ni uno. Que yo tenga conocimiento, no sé. Y el arbitramiento institucional o legal. El arbitramiento estatal, que es ese, el institucional o legal, es que se rige por las normas del Código General del Proceso. El arbitramiento estatal será siempre institucional o legal y siempre será en derecho. Entonces, digamos, ahí hay la primera diferencia. Siempre será en derecho y será arbitramiento legal. Los límites que pone la Constitución, fíjense ustedes bien, los límites que pone la Constitución son un límite temporal, que es transitorio, que es un mecanismo de autocomposición habilitado por las partes, y tiene una frase que nos ha dado para toda esta cosa. En los términos de la ley, dice el artículo 116. Y en los términos de la ley, pues se nos ha enredado la piola de una manera inverosímil. Aunque evidentemente el artículo 116 no limita la participación de los árbitros en el campo de la contratación estatal, del derecho público, vale la pena señalar que en tratándose de arbitramentos estatales,
hoy, 20, no sé qué, de marzo del 2021, está absolutamente restringida y limitada la competencia de los árbitros en el tema relacionado con la contratación estatal, ni se diga, y con los actos administrativos. ¿En qué sentido? Y ya lo veremos, como la ley 1563 claramente establece que cuando se trate del ejercicio de potestades o facultades excepcionales, no habrá posibilidad de pronunciamiento, ni siquiera de asumir competencia por parte de los árbitros, posición legislativa que entre otras miles de cosas, ya vamos a verlo, ha tenido todo el apoyo jurisprudencial, la ley del año, inclusive hay una sentencia que ya la vamos a ver y la vamos a comentar, pero el 1563 no es el primero que trae eso. El 1563 del 2012, que es el estatuto arbitral, dice que cuando hay una entidad estatal de por medio, el árbitro, como les digo, no se podrá pronunciar en ningún término relacionado ni en la ejecución, ni en la interpretación, ni en la terminación, ni en la liquidación sobre actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales. Óigase bien esto. Ahí viene la primera enredo, pero enredo de la Madonna. Ustedes pueden creerme que hoy en día no sabemos bien cuáles son las potestades excepcionales. No tenemos ni idea. En la ley 80 eran claras, estaban en el artículo 14, que sigue vigente, no lo han modificado. Volvemos con mi historia. Entonces sabíamos que las potestades excepcionales eran la caducidad de los principios de determinación, modificación e interpretación unilaterales y reversión. Sale, con todo respeto, una norma que a mí poco me gusta, que es el artículo 17 de la 1150, y arma un lío en el cual se ha visto entrampado inclusive el propio Consejo de Estado. Porque, ¿qué es lo que dice, esa norma? El artículo 17 de la 1150, que modifica la ley 80. Habla de las multas y de la cláusula penal pecuniaria de una manera curiosísima. Dice que son de pacto, está bien, eso está muy bien, que las multas es para apurar al contratista, la cláusula penal, y dice que se impondrán, pero no dice más de ahí. Con el paso del tiempo y de las normas y el estatuto anticorrupción, el artículo 89 y el 90 y de ahí en adelante, y la jurisprudencia, poquito a poquito ya fueron diciendo no, esto es mediante acto administrativo sometido a la vía gubernativa, y que era lo que diferenciaba al acto exorbitante de poder, es decir, a la caducidad, a los principios, las potestades excepcionales. Hoy por hoy les quiero ser absolutamente honrada. Ha habido incluso jurisprudencia que ha dicho veladamente que las multas y la cláusula penal son potestades excepcionales. Entonces, que sí, que mediante acto, que no es que hoy ya no queda duda de que es mediante acto administrativo igualito que la caducidad. Yo no me atrevo, no me he atrevido, me da dolor decir que son potestades excepcionales, y yo los llamo en algunos escritos que he tenido sobre este tema, y otras potestades especiales. Entonces, aquí el lío es, y esas otras potestades especiales que son, o sea, que están vestidas de imperio, que tienen las mismas características de la caducidad, que tienen acto administrativo, incluso la liquidación unilateral, si podrá ir a conocimiento de un juez arbitral. Pues aparentemente cuando habla de facultades excepcionales, pues entonces no podría ir. Es decir, si tenemos coherencia, si tenemos sindéresis, si tenemos lógica, pues no podría ir porque es un acto administrativo de poder y está involucrada la soberanía del Estado y está involucrada todas esas cosas de que hablan algunas sentencias y las normas. Sin embargo, ya se ha definido, sí señor, sí pueden, los árbitros sí pueden entrar a conocer de multas, de decisiones unilaterales y actos administrativos propios de la incumplimiento de la cláusula penal. Entonces ahí empieza uno a no entender muy bien
y empieza eso a golpear duro a la seguridad jurídica. Digamos que claramente, eso no lo puedo dejar de decir, la ley en Colombia hoy, la 1563, y sin duda alguna, la norma, la 1682, como que la norma sobre infraestructura, prohíben que los árbitros entren a resolver temas sobre actos administrativos excepcionales, exorbitantes, que finalmente en medio de este enredajo no se sabe bien cuáles son. Yo hubiera preferido, ¿saben? Hubiera preferido que la 1150 hubiera dicho, modifíquese el artículo 14 y métase como era antes. Las potestades excepcionales son estas, las multas, la cláusula penal pecuniaria y por lo menos uno tiene claridad. Pero qué pecado poner a los árbitros. Yo tengo varios ejemplos, inclusive en un mismo día, un 2 de noviembre, un tribunal dijo que no podía pronunciarse respecto de la liquidación unilateral porque era un acto administrativo que tenía, y el otro dijo lo contrario. Poner a los árbitros en estos líos, bueno, ya por lo menos hoy tenemos mayor claridad y tanto por un lado, la 1563 como el estatuto de infraestructura, las normas de infraestructura, no se puede. Además, eso coincide en un todo con la famosa sentencia que es icónica, que como decía el doctor Omeara ahorita, declaró exequibles los artículos 70, 71 y 72. No se han tocado el 68 y el 69. Eso tiene total razón. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en esa sentencia 1436 del 2000, que entre otras tiene fuerza de ley porque está fallando sobre si unos artículos son o no exequibles? Dijo que la legalidad no es transigible. Y aquí me pego yo de lo que estaba hablando ahora el doctor Omeara. Me pego. No es transigible. La legalidad no es transigible. Vaya frase esa. Y entonces dice que no tienen competencia los árbitros para pronunciarse sobre actos administrativos que están desarrollando potestades excepcionales. En esta sentencia, sin duda, pues como les decía, tiene fuerza de ley. Entonces, hasta aquí vamos a sacar una conclusión. Hoy no hay duda alguna que legalmente y además jurisprudencialmente, desde las altas cortes, el Consejo de Estado hasta la Corte Constitucional, no podemos meternos los árbitros en materia arbitral estatal en donde haya actos administrativos excepcionales o especiales, que ya dijimos que no sabemos bien cómo son. En esta segunda parte, que todavía me quedan unos 10 minuticos, quiero decirles con toda verdad, con todo cariño, y después de haber estudiado este tema con juicio, no comparto en absoluto esta clara postura legal y jurisprudencial. Es que hay varias razones para eso. Es que el problema que tiene es tratar de embutir una cosa civil y comercial a materias distintas sin mayor análisis, sin mayor estudio. Las razones para no compartir esa tesis son claras. Primero, este tema es claramente de origen raigambre constitucional. La Carta Política no limita en absoluto la competencia de los árbitros. En absoluto, no está diciendo no sé qué, que cuando es estatal, cuando ello no sé qué, no la limita. Primer punto. Ojo, un segundo punto bien importante. En Colombia, a contrario de lo que ocurre en varios países, el árbitro es un juez. El árbitro es un juez y su función es jurisdiccional y no meramente contractual. Esto no solamente está en la ley, sino en una sentencia que a mí me gusta mucho, que es viejita, pero es una sentencia de mayo del 69 de la Suprema, que dice, no, es que el arbitramiento en nuestro país es jurisdiccional, es decir, el árbitro es un juez
Un juez medio castrado, y perdónenme la expresión, porque en la materia arbitral estatal pues no puede conocer de la esencia, de la esencia de lo que diferencia a los tribunales normales a los arbitrales, que es precisamente el acto administrativo excepcional, especial, yo ya no sé ni cómo llamarlo. Segundo. Tercero, miren ustedes que la ley 446 del 98 dice que el arbitramiento está hecho para dirimir por habilitación de las partes conflictos de carácter transigible. Y ahí me pego yo a lo que estaba hablando el doctor Omeara. Punto absolutamente fundamental para esta discusión. En el derecho privado son bien claros los casos en que no es posible transigir. Bien claros. El estado civil de las personas, por ejemplo, pues no es posible transigir sobre el estado civil de las personas. Pero como les decía ahora, cuando uno agarra esto, lo embute en el derecho público, se estrella de frente contra el acto administrativo. Aspecto ese que hay que mirar con cuidado y que no es sencillo ni plano ni nada, y eso no es que como la ley lo prohíbe. No, un momentico, vamos a mirar esto y vamos a hacer unas propuestas, porque yo creo que es hora de que a los árbitros en contratación estatal se les dé plena jurisdicción sobre la totalidad de las problemáticas a solucionar. En este momento, entonces, primero, no se sabe cuáles son las excepcionales, entonces, qué son la caducidad, qué son las multas, qué no son, que sí, que el Consejo de Estado dice, que la ley dice, ahí hay un vacío. El propio Consejo de Estado tiene, como les decía yo, enormes confusiones. Incluso ha sugerido que las multas y la cláusula penal pueden considerarse como excepcionales, lo cual, pues, yo, pues, estoy en total y absoluto desacuerdo con eso. Entonces, veamos, entonces miren estos 3 puntos, pero quiero hacerlos reflexionar sobre 3 puntos adicionales prácticos. Vamos a estudiar un poquito la figura de la revocatoria directa, para darnos cuenta que es que las leyes, la 1563, el estatuto, no es coherente con las otras leyes, otras leyes vigentes. Miren ustedes, si ustedes leen con juicio el artículo 71 de la 446, que está vigente, que es el relativo a la revocatoria directa en los casos hoy en día fijados en el artículo 93, que eran los mismos del artículo 69 del pasado estatuto, dice que nada se opone a que cualquier acto administrativo, ojo con esto, inclusive el de caducidad y las excepcionales, por supuesto las multas, cualquier acto administrativo, sin excepción, pueda ser revocado directamente por un administrador público, por un gerente, un representante legal. Entonces, ojo con esto. ¿Puede ser revocado directamente una caducidad? Sin duda, sin duda, sin duda. Una multa, una terminación unilateral, son actos administrativos de carácter particular. Y ojo lo que dice la norma. Cuando medie acto administrativo de carácter particular, todos, puede conciliarse sobre los efectos económicos, pero párenle bolas a esto. Y si se dan las causales, como les dije, del 95, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el otro. Entonces, a ver, tengamos coherencia. Si un administrador público, un gerente, un representante legal, tiene la posibilidad de revocar directamente un acto administrativo, ¿no? En su aspecto económico es un chiste muy, muy horrible. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque cuando uno revoca un acto, pues uno no dice revoco la parte económica o el efecto económico y dejo el acto, yo revoco todo el acto. Entonces, si un servidor tiene la potestad en sede administrativa de revocar directamente, yo sí quiero preguntarles a ustedes, entonces un juez no. O sea, el presidente de la entidad pública puede revocar y sacar el acto
ahí no está disponiendo, pero claro que está disponiendo, esto no tiene ninguna, pero no, el árbitro no porque no es transigible. Es que, ¿qué es eso de que no es transigible? Yo sí quisiera preguntarme un poco eso. ¿Puede el Estado revocar sus propios actos y sacarlos de la vía jurídica? Sí, claramente lo puede hacer. Y no lo puede hacer un juez arbitral. Vaya Dios a saber. Otro pequeño puntico que quiero que miremos, porque me quedan 7 minutos, es el de la conciliación. Estaba hablando ahorita el doctor Omeara de los mecanismos de solución en sede administrativa. Yo puedo conciliar un conflicto. Hay una sentencia bella también de la Suprema del 12 de diciembre del 91 que dice, básicamente, si los actos administrativos son susceptibles de revocatoria directa, no hay duda que se puedan sacar de la vida jurídica y conciliar sobre el fondo. Entonces vamos a tener una inconsistencia, y es que de una parte la ley prohíbe al árbitro que ejerza sus funciones, pero de otra parte puede conciliar, puede revocar directamente un funcionario, ¿no?, sobre cualquier acto administrativo, incluyendo, porque ahí no están excluidos, los referentes a las potestades excepcionales. Pero miren esta loquera. Si uno se va incluso a la ley, a la 1563, con mucho respeto de sus legisladores, la 1563 dice, se podrá conocer los árbitros podrán conocer los aspectos financieros de las potestades excepcionales. ¿Eso qué es? ¿Cómo va a conocer uno de una caducidad de la parte financiera sin meterse en el fondo y sin decir qué fue lo que pasó sobre el fondo para concluir que debe devolver o tener? Esas son esas cosas que nos entrampan. Entonces, que lo ponen a uno como árbitro a darle vueltas a las cosas sin sentido, porque la verdad yo sí creo que no tiene sentido que el árbitro estatal no pueda conocer sobre los actos administrativos y su legalidad. Pero quiero, por último, hacerles ver esto. Resulta que la propia ley, la 1563, dice que la cláusula compromisoria es autónoma. Entonces, puede someterse a arbitraje las controversias en las que se debata la existencia, validez, eficacia de un contrato, incluso el estatal. Ahí no dice, pero ojo, puede someterse a arbitraje todo el tema de existencia, validez, eficacia de un contrato, inclusive el estatal. Y la decisión del tribunal será conducente. Yo quiero preguntarles, la verdad, dentro de la múltiple literatura que uno encuentra sobre qué es transigible y qué no, pues el tema de la validez de un contrato, el tema de la eficacia de un contrato, el tema de la existencia no es transigible. Entonces, fíjense que son esas contradicciones. Entonces, al fin, ¿qué? Si la cláusula es autónoma, si el árbitro puede pronunciarse sobre eso sin decir si es arbitral, estatal o no, que esa es una diferencia que a mí pues no me parece. Así como tampoco otras que se les han colgado al arbitramiento estatal, que bueno, no sé, pero no es el momento pero que tienen que tener 5 arbitramentos o 3, bueno, en fin, somos como jueces como de segunda categoría, pero lo que sí me parece es que debemos abrir un poco ese compás y que la ley colombiana en otros campos claramente ha señalado que todas esas cosas de los actos administrativos, incluso los excepcionales puros, o sea, los del artículo 14, se pueden llevar a la voluntad de las partes, porque yo en la revocatoria directa, yo particular pido y el otro me da, y entonces el otro me revoca, me quita la caducidad de la vida jurídica y la reemplaza, como dice la norma, el artículo 71, la reemplaza por el acuerdo. Con todas estas cosas, fíjense que yo sí me atrevería a proponer que pensáramos en una reforma legal
a la ley de arbitraje, al estatuto de infraestructura, las normas de infraestructura y a todas esas cortapisas para que permitieran que el juez arbitral se pronunciara sobre todo, sobre los problemas relacionados con la ejecución, sobre actos administrativos, porque la propia Constitución no trae ninguna limitación y son totalmente transigibles. Es decir, si es que es el estado civil de las personas, bueno, pero un acto estatal ya lo hemos visto, pues es muy duro decir que es transigible, pero ya lo hemos visto, se puede revocar, se puede conciliar sobre él. La cláusula compromisoria es posible pactarla frente a la existencia de validez y eficacia de un contrato. Entonces, con esa apertura y agarrando de nuestras propias normas, pues a mí sí me gustaría proponer que nos pusiéramos a pensar, a ver si el juez arbitral, como mecanismo de solución de controversias, porque este es el punto de este temario, como mecanismo de solución de controversias ágiles que nos permita un poco desahogar al Consejo de Estado, a los tribunales de semejantes cargas, no tuviéramos que partir esas cosas. No, es que la cláusula, la caducidad, en lo económico, entonces sí, pero entonces en lo otro no. Entonces, ¿qué? Llegaríamos al absurdo de que nosotros, los árbitros, decimos que eso sí tiene que responder financieramente y económicamente, pero el acto sigue intacto. O sea, se escinde la cosa y eso no es coherente, no es lógico en mi sentir y por eso yo propondría que repensáramos este tema y que permitiéramos como jueces que son los árbitros que se les abriera ese campo, entendiendo sí que hoy por hoy la ley lo prohíbe. Incapacita al árbitro para ciertos temas sobre legalidad de los actos administrativos con el argumento de que atenta contra la soberanía nacional, dice la sentencia de la Corte, la sentencia icónica de la Corte del año 2000. Con esto creo que cumplí mi tiempo exacto. Nuevamente les agradezco y espero dejar sobre la mesa un tema que yo creo que está en mora de solucionarse y en mora de abrirse, por lo menos de pensarse, que le hemos tenido mucho miedo a pensar en eso, que la ley, que la jurisprudencia dice que no sé qué, y bueno, y ponen a los árbitros en unos enredos de la Madonna. Yo he tenido casos que pues no es el momento porque no tenemos tiempo, pero donde yo he declarado medidas cautelares frente a la caducidad. Entonces es así uno dándole la vueltecita, porque es que no es sobre el fondo, pero es que la cautelar era sobre el tema económico. Entonces es así, pero ¿hasta dónde es cada cosa? Y eso lo único que hace es enredar enormemente la utilización de los mecanismos de solución alternativa y solución directa de controversias. Muchísimas gracias a todos y espero que esto nos sirva de reflexión. Gracias, gracias. Doctora María Teresa Palacio Jaramillo, gracias a usted. Le extiendo un saludo de felicitación y de agradecimiento especial de los participantes a través del chat. Muy precisa y clara su exposición.